Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que nos preguntamos si el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigará alguna de las figuras o de los indicios que aparecen en los nuevos documentos de Epstein. En esta ocasión también nos planteamos si la Conferencia de Seguridad de Múnich será un nuevo escenario de ruptura entre Bruselas y Washington, que en otro plano aprieta el bloqueo contra Cuba y redirige el portaaviones Gerald Ford hacia Irán. Para el análisis en esta ocasión contamos con Jochen Kleinschmidt. Él es investigador asociado en la Cátedra de Política Internacional de la Universidad Politécnica de Dresde, de Alemania. También nos acompaña Diana Carolina Alfonso, periodista, historiadora, investigadora, analista internacional y colaboradora del diario Red. Y desde Estados Unidos está con nosotros Gustavo Alegret, periodista internacional, presentador de televisión y analista político, normalmente con base en Washington, D.C. Muchísimas gracias, Jochen, Diana, Gustavo, por acompañarnos, por aceptar la invitación de Una Semana en el Mundo de France 24, un programa que les recuerdo que si bien pueden repetir, ya lo saben, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, ahora también pueden escuchar en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos hablando de Estados Unidos, les propongo, donde los últimos más de 3 millones de documentos del caso Epstein que ha revelado el Departamento de Justicia no han dado lugar, sin embargo, al menos que se sepa, a ninguna nueva investigación en los tribunales del país. Este fue el principal reproche que los demócratas hicieron a la fiscal general Pam Bondi en su comparecencia ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Veamos un fragmento de esta audiencia. Como el expríncipe Andrew, Donald Trump asistió a varias fiestas con Jeffrey Epstein. Quiero saber, ¿hubo alguna chica menor de edad en esa fiesta o en alguna fiesta a la que asistió Trump con Jeffrey Epstein? Esto es tan ridículo en el sentido de que están tratando de desviarse de todas las grandes cosas que Donald Trump ha hecho. No hay evidencia de que Donald Trump haya cometido un crimen. Todo el mundo lo sabe. Esta ha sido la presidencia más transparente. Él es el que pidió que esos archivos fueran liberados. Tengo tu respuesta. Dijiste que no hay pruebas. Porque creo que acabas de mentir bajo juramento. Hay mucha evidencia en los archivos de Epstein. Nunca me acuses de un crimen. Creo que acabas de mentir bajo juramento y todo esto está grabado en video. Dijiste que no hay evidencia de un crimen. Te lo estoy mostrando. Aquí hay una declaración de un testigo que llamó al Centro de Operaciones de Amenazas del FBI. Condujo a Donald Trump en una limusina. Escuchó lo que Donald Trump le dijo a Jeffrey en su teléfono celular. Estaba tan enojado que iba a detener la limusina y herir a Donald Trump, y conoció a una chica que dijo haber sido violada por Donald Trump y Jeffrey Epstein. Más tarde le volaron la cabeza y los oficiales en la escena dijeron que no pudo haber sido un suicidio. Bien, me gustaría, Gustavo, empezar contigo, ya que estás en el ojo del huracán en Washington, D.C. Te quisiera preguntar un poco cómo entiendes toda la actitud, ¿no?, de Pam Bondi en esta comparecencia, una comparecencia que duró horas. Evidentemente solo hemos podido pasar un fragmento, pero la pueden encontrar completa en Internet, en que se negó, por ejemplo, a pedir disculpas a las víctimas y se centró en defender la gestión de la administración Donald Trump, cuando, sin embargo, según una recién encuesta de Reuters, un 60% de la población estadounidense desaprueba la gestión que está haciendo la administración de Donald Trump de la información del caso Epstein. ¿Cómo te explicas entonces esta situación que hemos visto, Gustavo? La administración Trump está desesperada por pasar página. El presidente Trump tiene entre sus virtudes la habilidad de controlar el relato y de saber cómo manejar la opinión pública. Él lo ha demostrado en sus sucesivas campañas electorales y desde que asumió la Casa Blanca en los últimos meses ha sabido marcar la agenda del debate político, pero la piedra de los papeles de Epstein se le ha atravesado. Ha intentado en numerosas ocasiones intentar distraer. Hay una de las tácticas que utiliza, que es la de float the zone, que dicen en inglés, que es la de intentar constantemente cubrir la noticia anterior con una nueva, de tal manera que el ciclo informativo va tan rápido que lo que en un minuto es noticia, a los 5 deja de serlo porque ya hay otra. Pero con el caso de Epstein no lo ha conseguido. Hoy la media de encuestas que ofrece Real Clear Politics muestra un nivel de desaprobación de cómo Trump está manejando su presidencia que supera el 55%.
Esta es la media de las encuestas que se publican. Hay algunas que están mucho más por encima y otras más conservadoras que tienen unas medias por debajo. Pero la media de las encuestas ofrece eso y solo le aprueba el 42%. Este es el nivel de desaprobación de los más altos desde que asumió la presidencia. Si uno ve la tendencia en las encuestas muestra cómo Donald Trump no está convenciendo a propios y a extraños, ¿no? A extraños nunca los convenció, pero hubo un sector de la población que en su momento en las elecciones y posteriormente le hizo confianza, pero a medida que ha ido aplicando sus políticas ha ido mostrando ese nivel de desafección que hoy se manifiesta en esas encuestas. Donald Trump intenta pasar página. Donald Trump utilizó los papeles de Epstein en la campaña para asegurar que iba a ser transparente y que los iba a publicar, Sí. y hoy es prisionero de esa promesa. Claro, Y hoy se encuentra que tiene que hacerlos públicos y que algunos de los papeles le comprometen. Y quien más presionó, de hecho, para que se publicaran fue la propia base MAGA, ¿no? Ante la que finalmente Donald Trump acabó respondiendo, dando la orden a los republicanos que votaran la ley impulsada en un primer momento por los demócratas, que forzó al Departamento de Justicia a estar publicando estos documentos que estamos conociendo. Diana, ¿crees que podrá pasar página efectivamente la administración de Donald Trump sin que haya un rendimiento de cuentas? Yo creo que en este momento no solamente está en tela de juicio lo que está ocurriendo al interior de los Estados Unidos, sino también al exterior. En este momento las consecuencias de estos desgravados han sido también tremendas en el ámbito internacional. En el caso colombiano, no sabemos muy bien cómo va a escapar del escándalo el expresidente, por ejemplo, el expresidente Pastrana, quien está vinculado, entre otras cosas, también con los escándalos de presunta pedofilia desgravados tras el escándalo Epstein. En este caso, estamos hablando de un tema muy particular que ocupa a la seguridad de Colombia. Recordemos que entre estos desgravados se encuentran fotos entre la expareja de Jeffrey Epstein y el presidente Pastrana, quien en ese momento ella se encontraba cubierta con ropas privativas de las fuerzas de seguridad colombiana. Esto tiene un correlato mayor a nivel internacional que salpica a otras autoridades como al ex primer ministro israelí Ehud Barak. Recordemos que también en estos documentos se han filtrado presuntas relaciones que implican aseos de agencias de seguridad, empresas de seguridad e inteligencia con mandatarios de primer rango como Ehud Barak Pastrana en la época en la que Colombia se encontraba firmando el Plan Colombia. Es decir, estamos viendo que el rito de pedofilia parecía ser en realidad la paralelización de relaciones geopolíticas que afectaban entonces la seguridad estratégica de varios países conexos a la estrategia de seguridad en ese momento de quien era el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Precisamente Bill Clinton parece que va a comparecer, igual que Hillary Clinton, ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes también. Parece que estamos llegando en un punto en que se está desmontando esta impunidad con la que, pues a juzgar, ¿no?, por lo que estamos conociendo, ha operado la élite global, o estamos simplemente en un momento de que circunstancialmente estamos conociendo muchas cosas que hasta el momento eran rumores, especulaciones, teorías. Sí, estamos obteniendo una visión de la operación de un fixer, como se dice en el lenguaje de los servicios de inteligencia y del crimen organizado, etcétera. Básicamente un operador quien puede conectar diferentes intereses a escala transnacional o a escala global. Eso hizo Jeffrey Epstein. Parece que era un empresario esencialmente, no enteramente independiente, porque predominan sus enlaces con Rusia y con los servicios de inteligencia de allá, pero operando básicamente por su propia cuenta con políticos, empresarios, también académicos, ¿no?, como Noam Chomsky o algunos académicos alemanes, para obtener diferentes resultados que sus clientes deseaban. ¿Y qué hay de las relaciones particularmente con Donald Trump, ¿no? Me gustaría hablar luego del impacto que esto ha tenido también en la política británica esta semana, pero antes quisiera cerrar, Gustavo, un poco con cómo se está percibiendo esta presión
no sé si en Estados Unidos se está dando o no alrededor del presidente Trump, que hasta el momento pues, no hay ninguna prueba que lo vincule directamente con ningún crimen, ¿no? Sí, yo quiero aquí hacer un comentario porque he escuchado la intervención de ambos invitados y me parece que me acompañan en esta mesa, a quienes saludo, pero creo que es importante que la audiencia no pierda de vista lo siguiente. Aparecer en los papeles de Epstein no quiere decir que uno sea un pedófilo, no quiere decir que nadie haya cometido ningún crimen. Aparecer en fotografías con Jeffrey Epstein no implica que allí se está produciendo un crimen. Hay indicios y esto tiene un impacto reputacional, como hemos visto en el caso del Reino Unido, como mencionaba ahora quien me precedió en el uso de la palabra, ¿no? Creo que esto es importante porque la sombra de la duda se puede extender, pero la de la presunción de inocencia la tenemos que mantener. Es decir, Jeffrey Epstein sí estaba condenado, enfrentó un juicio en 2008. Hay numerosos cuestionamientos sobre cómo la justicia estadounidense manejó ese caso, cómo solo pagó una pena ínfima y aparentemente se movió para evitar que el proceso avanzara, y eso cuestiona al Departamento de Justicia. Pero los documentos que se han conocido no han puesto sobre la mesa que haya cometido acciones que hayan violado la ley de ninguno de los que participaron en sus fiestas o asistieron a sus ágapes o a lo que fuera que él organizara. No, lo digo porque creo que es importante distinguir ambas cosas. Es evidente que quien se codea con alguien que ha sido cuestionado, pues su reputación queda como mínimo en entredicho, pero eso no quiere decir que haya cometido un crimen. Lo digo Claro. a raíz de lo que se estaba comentando del presidente o expresidente Pastrana. Yo no soy colombiano, no soy pastranista ni mucho menos, pero sí creo que la presunción de inocencia tiene que estar por delante. Claro. ¿Cómo le afecta esto a Donald Trump? Mira, yo creo que aquí hay un proceso en el que Trump ha quedado marcado. Porque si bien prometió y su base, particularmente la dura maga, le compró la promesa de que haría públicos todos los documentos, el problema que tiene Trump es que en el proceso de hacerlos públicos ha sido tan dubitativo, ha generado tantas dudas, ha retrasado tanto los procesos y ha cuestionado tanto quien ha votado a favor de esa promesa que él hizo para acelerar la publicación de estos documentos, que la gente ya empieza a pensar que Donald Trump tiene algo que esconder. Y por lo tanto, su promesa de transparencia ha quedado en entredicho y se erosiona como líder durante el proceso de intentar cumplir o incumplir esa promesa. Porque Donald Trump, recordemos que se ha visto forzado en el fondo a hacer públicos esos documentos. Sí. Recordemos que fue el Congreso el que votó, creo que lo decías tú al principio, a favor de la ley, y que Trump dijo que no había que hacerla pública o aprobarla, y en el último momento, cuando ya era evidente que todos los legisladores iban a votar a favor, él acabó saliendo a decir, bueno, sí, háganla pública, pero lo hizo a regañadientes. Precisamente, pero la duda se mantiene en por qué no hay una investigación judicial que recoja estos indicios que figuran en estos millones de documentos. Si bien la presunción de inocencia, acá cuando yo hablé de esto dije presunta pedofilia, lo que no es presunta es una fotografía, una serie de fotografías que se han hecho públicas de Ghislaine Maxwell con elementos privativos de las Fuerzas Armadas colombianas. Son fotos totalmente explícitas que ya demarcan un paso de ilegalidad transnacional. Entre otras cosas, entre los documentos desgrabados, Ghislaine Maxwell asume que disparó a presuntos guerrilleros cuando estuvo en su paso por la base de Tolemaida en Colombia. Esto le vamos a llamar una especie de safari humano en el que evidentemente sí hubo una articulación entre el gobierno Pastrana y Ghislaine Maxwell, según lo que ella misma escribió en sus mails y de acuerdo a los testimonios de los militares que estuvieron presentes durante su visita a la base de Tolemaida, según testifican las propias fotos donde se ve
a ella, portando no solamente elementos distintivos de las Fuerzas Armadas, sino también de acuerdo a, a las denuncias, a lo que se ve desgrabado en este momento, pues haciendo uso también de los helicópteros de las Fuerzas Armadas colombianas. Ghislaine Maxwell, que recordemos fue condenada ella ya en 2021 a 20 años de cárcel, que sin embargo está cumpliendo ahora en una prisión de mínima seguridad por ser cómplice, ¿no?, y traficar sexualmente con menores de edad. Y esta semana se acogió a su derecho a no declarar, precisamente también ante una comisión de la Cámara de Representantes, pero dijo que a cambio de un perdón presidencial ella podría decir toda la verdad, que según ella implica que ni Bill Clinton ni Donald Trump están involucrados en ningún crimen, ¿no? Roshan, querías hablar un poco de la esfera internacional, ¿no? Comentabas de este caso que en esta semana ha puesto contra las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer. Sí, para Starmer ha sido básicamente una consecuencia de su nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, así que un personaje que ya se sabía estuvo involucrado en esas redes de Epstein, aunque algunos detalles no se conocían, y eso ha puesto en crisis su gobierno. Un secretario de su gabinete ya ha renunciado, se está especulando sobre otras consecuencias que podrían venir. En Polonia, el primer ministro Tusk ya anunció una investigación. También mencionó que para él Epstein era evidentemente un agente ruso que se está discutiendo. En Alemania, por ejemplo, también varias figuras de la vida pública se vieron implicadas. Por ejemplo, la ex esposa, la entonces esposa del entonces ministro de Defensa, von zu Gutenberg, poseía una tarjeta de crédito de Epstein. Obviamente, presunción de inocencia es verdad, pero para un análisis de inteligencia es importante ver que hubo una red que sí involucró diferentes niveles de ilegalidad y que conectó entonces personajes importantes del liderazgo político de varios continentes, que es sí una visión espectacular. Y también se puede marcar una crisis en la corta primavera laborista. Recordemos que desde el 2010 hasta el 2024 hubo una fuerte hegemonía de los Tories, los conservadores, ¿no?, en el gobierno británico. Esto podría marcar un quiebre muy fuerte para los laboristas. Véase en este momento con la presunta deposición del primer ministro Starmer y la renuncia de varios de sus ministros de cabecera, no solamente el caso Mendelsohn, ha sido la caída de una serie de fichas importantes del gobierno laborista. Se estima que esto tenga también repercusiones en las elecciones del 2029. Y para cerrar realmente con el caso Epstein, los demócratas parece que se están posicionando ahora con, digamos, ¿no?, con este caso, con continuar sacando un poco las informaciones que permanecen todavía clasificadas de cara quizás a estas elecciones que vienen en Estados Unidos de medio término este año. Pero, Gustavo, te pregunto, ¿qué legitimidad tendrían los demócratas para estar llevando la bandera de la desclasificación y la transparencia del caso Epstein cuando han tenido estos documentos bajo su posesión durante todo el mandato de Joe Biden? Yo no sé si los demócratas tenían esos documentos bajo el mandato de Joe Biden. Creo que es importante que distingamos que una cosa es que los tenga el Departamento de Justicia y la otra es que lo tengan los demócratas en el Congreso. El escándalo sale cuando se conocen los documentos porque hay una petición para su desclasificación. Quiero poner sobre la mesa el comentario que antes ponían mis compañeros al respecto del Reino Unido y la comparativa con Colombia. Fíjense que en el Reino Unido es interesante porque es el mismo sistema de justicia que se activa y abre una investigación. Y es tal el grado de escándalo que hasta el mismo monarca
se ha puesto a disposición para colaborar con esa investigación policial porque su hermano estaba implicado en las relaciones, incluso llegó a firmar un acuerdo de no público con una de las afectadas, que acabó posteriormente suicidándose. Entonces, la pregunta que yo me haría al respecto de lo que se insinúa en esos papeles de Colombia o de otros países es: ¿por qué la justicia de Colombia, por ejemplo, no abre una investigación? ¿Será que la evidencia no es lo suficientemente sólida? O si lo es, ¿por qué no lo hacen? Porque me parece que esto es importante. En el caso de Estados Unidos, es evidente que se ha abierto una investigación y es evidente también que hay una voluntad aparentemente política para intentar no revelar todos los nombres de alto nivel que están en esos documentos. A diferencia de, por ejemplo, los nombres de las víctimas, y esto es un gran error que ha cometido el Departamento de Justicia, porque ha sido muy cuidadoso a la hora de tapar a los poderosos, pero no lo ha sido a la hora de proteger a las víctimas. Y eso es un gran reproche que vuelve a poner dudas sobre los procesos internos del Departamento de Justicia. Los demócratas hoy tienen toda la legitimidad, porque hacen la oposición. En una democracia, las oposiciones hacen eso, es cuestionar el papel del gobierno y cuestionar al gobierno para ofrecer a los ciudadanos respuestas. En este caso sí hay una necesidad de respuestas y los demócratas están ejerciendo ese derecho haciendo las preguntas pertinentes. Termino. Ayer la responsable del Departamento de Justicia, Pam Bondi, reprochaba a los demócratas que no estuviesen hablando de la economía, de la inflación, de la disminución de crímenes violentos en los Estados Unidos. Es que es sorprendente. ¿Desde cuándo la fiscal general le dice a la oposición en el Congreso sobre qué temas tienen que hablar? Pero qué desfachatez por parte de la responsable de justicia de Estados Unidos. Yo creo que ella llevó al Congreso en su comparecencia la tensión que traslada esta administración en esa pugna de debate público para tensionar, para dividir y que acaba polarizando a la sociedad estadounidense aún más. Y sobre todo que lo dijo ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, presidida incluso por un republicano que también le llamó la atención en repetidas ocasiones. Por alusiones, Diana, no sé si querías responder antes de cerrar esta cuestión. Sí, rápidamente. Qué importante que hagas esta pregunta sobre la justicia de Colombia, porque estamos en un contexto electoral en el que una de las agendas clave tiene que ver con la reforma constituyente, con la posibilidad de una constituyente por justamente la cooptación privativa, la cooptación de las agencias, de los organismos de control, entre otras cosas, de cara al escándalo que ha mostrado recientemente el Consejo Nacional Electoral, que ha vetado de su participación unidireccionalmente, siendo elegidos por los partidos de la derecha colombiana en el Congreso, vetaron la participación de Iván Cepeda este 8 de marzo. Eso ha impulsado un fuerte debate sobre la cooptación privativa del sistema de justicia en Colombia y decanta así en la necesidad de una reforma a la justicia, como se está evidenciando en este momento con el debate de la constituyente. Pues Diana, seguro tendremos tiempo de volver al tema de las elecciones de Colombia y serás invitada con muchísimo gusto para debatir al respecto sobre la consulta a las legislativas y todo lo que tenemos por delante. Pero antes me gustaría en este programa mencionar un poco lo que está en juego en paralelo a todo este contexto interno de Estados Unidos en el plano internacional, que ha sido también revolucionado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y se escenifica estos días en Múnich en la conferencia de seguridad. Jochen, tú me decías precisamente que estuviste ahí el año pasado cuando J.D. Vance ya hizo una especie de spoiler sobre lo que sería, ¿no?, la hostilidad de la administración republicana contra sus socios históricos transatlánticos, cuando dijo que era una vergüenza básicamente lo que hacían los gobiernos europeos respecto a la libertad de expresión y pues ya insinuó, ¿no?, esta posición de que la Unión Europea es un bloque en decadencia que solo puede ser salvado por las fuerzas nacionalistas en auge, tal y como figura en la propia Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca. Y me dijiste que ahí el ambiente ya era un poco tenso, ¿no?, hace un año.
Parece que, o por lo menos la esperanza es que este año será diferente con Marco Rubio como principal representante de Estados Unidos, quien es percibido definitivamente en Alemania y en otros países europeos como uno de los representantes más de la vieja escuela de los republicanos, aunque hay que ejercer caución en ese aspecto porque Marco Rubio no necesariamente representa simplemente a los viejos republicanos, pero ha sido extraordinariamente flexible en su adaptación al nuevo corriente de MAGA, así que está fundamentalmente incierto qué exactamente va a tratar de proyectar. De todas formas, es interesante cómo ha evolucionado el Congreso de Seguridad de Múnich desde un congreso esencialmente técnico-militar hacia un foro sobre seguridad internacional que involucró a todas las partes y ahora a algo que a veces parece más como una sesión de terapia matrimonial para la alianza transatlántica. Eso es algo que me llama mucho la atención. Pues en esta terapia matrimonial, uno de los puntos que ya es recurrente es la guerra en Ucrania, ¿no? Digamos, y la financiación precisamente del ejército ucraniano ha sido uno de los motivos iniciales de esta crisis transatlántica. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este viernes que ha abierto una línea de comunicación directa con Rusia para que la Unión Europea esté presente en estas negociaciones mediadas por Estados Unidos. Gustavo, ¿ves que vaya a cambiar un poco el panorama que ahora Emmanuel Macron hable directamente con Rusia? No, no lo creo. No lo creo porque yo creo que Putin es una estratega que juega a largo plazo. Putin se metió en esta guerra pensando que lo que él conseguiría en Ucrania era una intervención militar de una semana, ejercicios militares que cambiarían o harían caer el gobierno y que Zelensky saldría corriendo, como de hecho le ofreció, por ejemplo, Joe Biden, una salida rápida del país para preservar su vida, y Zelensky dijo que no y se quedó y combatió y recibió el apoyo de la comunidad internacional, particularmente de la europea. Yo creo que es cierto que Marco Rubio va a ser diferente en esa conferencia de Múnich que va a empezar en las próximas horas, a diferencia de lo que hizo J.D. Vance, que puede que sea más ideológico. Marco Rubio es un senador de larga trayectoria que fue presidente del Consejo o del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en varias ocasiones, conoce bien la política internacional, ha sido miembro de la Comisión de Inteligencia, no es un recién llegado, pero no olvidemos que Marco Rubio sabe dónde está jugando. Y en el pasado Marco Rubio ejercía su voz desde la libertad que le daba ser senador y hoy la ejerce desde la subyugación que obliga a ser secretario de Estado de un presidente como Donald Trump. Marco Rubio no le va a llevar la contraria a Donald Trump. Marco Rubio va a llevar el mensaje de Donald Trump y puede que lo entregue de una manera más endulzada, pero Marco Rubio representa a los Estados Unidos de hoy. Ese Estados Unidos que muestra animadversión a Europa, que muestra que la Alianza Atlántica se ha resquebrajado por culpa de las presiones y de la falta de interés, por decirlo de alguna manera, por parte de Donald Trump, y eso también está afectando, lógicamente, al conflicto en Ucrania. Zelensky se está manteniendo firme y lo hace frente a un Putin que pensaba, insisto, que la guerra iba a acabar rápido. Y recordemos que Donald Trump en los últimos meses parece estar jugando más a favor de Putin que a favor de la libertad, a favor de Europa y a favor de contener el expansionismo nacionalista ruso. Diana, ¿estás de acuerdo? Mira, yo siento que hay, sin embargo, alianzas que se tejen en este medio de esta crisis, con el proyecto atlantista, que tiene que ver justamente con el propósito del gobierno de Keir Starmer. Desde Londres se ha llamado a la configuración de una especie de fondo común para dar respuesta a las presiones de Estados Unidos sobre la OTAN, que es el rearme estratégico de Occidente. En este momento, el gobierno de Londres, desde Londres, están diciendo sí, vamos a hacer caso a ello y estamos pensando entonces en la reestrategia de financiación y rearme de acuerdo a las demandas del gobierno estadounidense.
Y es que una de las preguntas que lanzaba en su vídeo promocional la conferencia de Múnich es si precisamente la destrucción puede ser creativa. Y Ursula von der Leyen ha señalado también que en este último año, precisamente de crisis transatlántica, Europa ha hecho más por su propia defensa que en décadas, ¿no, Jochen? Es verdad que Europa es haciendo más para su defensa y lo está haciendo por su propia voluntad ahora que las garantías de Estados Unidos están en duda, lo que definitivamente son. La cuestión es, están haciendo lo indicado, están haciendo lo correcto. Y ahí vimos, por ejemplo, el canciller alemán Merz con un discurso muy robusto frente al proyecto MAGA, para el que hay simpatías dentro de su propio partido. Así que ese juego se tiene que jugar en dos diferentes niveles, a nivel internacional y a nivel doméstico, donde sus palabras son contrarrestadas esencialmente por grandes sectores de su propio partido, quienes quieren seguir con la asociación robusta con Estados Unidos, quienes tienen simpatías incluso para el proyecto MAGA, como por ejemplo el jefe de la bancada del partido CDU en el Parlamento alemán. Al mismo momento, el rearme a veces parece más orientados hacia el restablecimiento de las Fuerzas Armadas como lo eran hace 20, 30 años. Frecuentemente no se toma en cuenta que la situación estratégica con Rusia y también con China ha cambiado, que, por ejemplo, capacidades como armamentos de precisión a larga distancia simplemente no existen en la mayoría de los estados europeos, que es una capacidad que se debería establecer de nuevo. Así que es un continente en transición que todavía no ha encontrado una estrategia coherente, aunque a veces los discursos parezcan así. Diana, precisamente aparte, ¿no?, de esta crisis un poco de dirección de los europeos, al que sumamos también a Reino Unido, hay el panorama más amplio en que además Estados Unidos ha impuesto una transición en Venezuela. Ahora mismo está ahorcando, digamos, a la economía cubana con este nuevo bloqueo, ¿no?, a las exportaciones de petróleo hacia Cuba, y en paralelo está redirigiendo ese portaaviones Gerald Ford que había llevado hasta el Caribe hacia Irán. ¿Entiendes, en medio de estos movimientos, cuál sería el objetivo de Washington, de Marco Rubio, precisamente en Cuba? Se está tratando entonces de erosionar por todas las causas el derecho internacional, o por lo menos el orden global devenido de ellos. Se habla de la violación del principio de no extraterritorialidad, que ha sido fuertemente violado tanto en Venezuela como en Cuba, más allá de dónde se dirige qué armamento. En este momento el pueblo cubano no tiene garantía al derecho de mar, a la aviación civil, es decir, a las normas básicas que tejen al derecho internacional humanitario. Se está hablando entonces de la imposición de un cerco de inanición, réplica común de lo que ha ocurrido en Gaza, por lo menos desde el 2005, y del peligro que ello acomete contra la soberanía regional. Y aparte, ¿no?, de estas violaciones del derecho internacional, Gustavo, a nivel político, ¿qué es lo que crees, ¿no?, cómo se analiza en Estados Unidos el objetivo que tendría la administración Trump contra Cuba? No sé si aquí Marco Rubio además juega un papel especial. Te pediría brevedad porque ya estamos llegando al final de esta emisión. Mira, yo solo voy a hacer dos comentarios. Cuba es una dictadura y hay que decirlo sin ningún miedo y sin ningún temor. Cuba reprime a su gente, Cuba no respeta los derechos humanos. Que Estados Unidos tenga una actitud violenta, una actitud irrespetuosa, ese es otro debate, pero no perdamos el foco, porque es que si nos vamos solo a atacar a Estados Unidos, en los que algunos se sienten muy cómodos, nos olvidamos del sufrimiento del pueblo cubano. Y los cubanos hoy están bajo un régimen de represión, como lo vimos cuando salen a las calles y como lo vemos a diario. Quiero decir también que el tema del debate sobre Venezuela, yo creo que
se ha secuestrado el tema de la no intervención y del derecho internacional, y me parece que hay que volver a poner sobre la mesa que invocar la soberanía de las naciones y la no intervención y el orden jurídico internacional como si estos conceptos existieran para proteger a los gobiernos y no a las personas, me parece que vuelve a tener un foco mal puesto, ¿no? Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto que fuera capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, y esto lo vimos en Venezuela y lo vemos en Cuba. Entonces, Sí. ¿lo hace bien Estados Unidos? No. ¿Viola el derecho internacional? Sí, pero demos el paso más allá. Pongamos sobre la mesa el sufrimiento de las personas, de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses que están bajo la represión. En Nicaragua no hay un bloqueo, como dice el gobierno cubano. Y en cambio los nicaragüenses están saliendo a mansalva porque son perseguidos y forman parte de la misma tríada de falta de respeto a las libertades y al derecho fundamental de los ciudadanos. Creo que esto vale la pena ponerlo sobre la mesa y no perderlo de vista. Tenemos realmente 30 segundos, pero pueden dar 2 palabras de conclusión, Jochen. Pues yo no exageraría la importancia del portaaviones, porque en realidad Estados Unidos tiene 11 o 12 portaaviones, siempre están en algún lugar. Durante décadas siempre era así, que estaba uno en el Golfo Pérsico. Es más como una estrategia discursiva para enfocar la atención allá, y eso es algo que vamos a ver muchas veces del gobierno de Trump por los archivos de Epstein, que va a generar mini crisis para enfocar la atención. Diana. Sí, en efecto, en Cuba se violan los derechos humanos, particularmente en Guantánamo desde 1902, un pedazo de tierra que ha sido secuestrada para violar el derecho internacional humanitario, para ejercer todo tipo de violaciones por parte de Estados Unidos, tortura, desaparición forzada. No es un chiste, esto está totalmente, y la verdad que es una falta de respeto, que se ría el comentarista cuando estamos hablando de las vidas de miles de personas. Se estima que hasta el 2018, esto lo decía Amnistía Internacional, hasta el 2018 había 500 personas desaparecidas en los huecos de las cárceles de Guantánamo. Entre otras cosas, tenemos que decir que Guantánamo ha sido secuestrado en su territorialidad desde 1902, es decir, por lo menos 58 años antes de la Revolución Cubana. No se habla acá, sin embargo, de perimir el derecho a la defensa de otros países que no cumplen las actas estatutarias de eso que cuatrienalmente se llama elecciones, como ocurrió con el caso peruano o como ocurre con el caso panameño. Recordemos que a Mulino es un presidente puesto por el sistema judicial 2 días antes de las elecciones panameñas. Diana, muchísimas gracias por esta conclusión. Ya tengo que cortar esta emisión porque nos hemos quedado totalmente sin tiempo. El agradecimiento es para los 3, para todo el equipo técnico, para el equipo de producción y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos.